Buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto nuevamente encontrarnos analizando la palabra de Dios. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo, aprovechando estos medios, estas redes sociales. Como ya lo reiteramos, un fuerte abrazo a su familia, a ustedes, y esperemos vernos pronto. Yo quisiera que en esta tarde analizáramos nosotros la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, no sin antes pedirle dirección al Espíritu Santo. Inclina tu rostro si estás ahí en tu lugar, en tu asiento, en tu sala, y cierra tus ojos. Dile: bendito Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, porque nos mantienes con bien, Señor. Tú tienes el cuidado de tus hijos, Padre, y nosotros, Señor, descansamos, Señor, nuestra fe en ti, Padre. Y en esta hora, mi Dios, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, con tu Espíritu Santo el que nos enseñe. Tú escribiste la Biblia, Espíritu Santo, y tú tienes, Señor, eso, Señor, en nuestros corazones, de esa sabiduría que pones en cada uno de nosotros. Padre, que sea un aliciente a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Sabemos, mi Dios, que estamos pasando por ciertas circunstancias adversas, pero confiamos en ti, porque tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, reitero mi extenso saludo para toda su familia y quisiera que nosotros en esta hora escudriñemos la palabra de Dios. Hace 2 días Jesse nos mandó por WhatsApp un comunicado de que había partido un pastor con el Señor, que el Señor ya lo había llamado a su presencia, y este hombre se llamaba Lino Castro, y manda una foto en ese comunicado por WhatsApp. Manda una foto del pastor y se ve el pastor y se ve una hermana. El pastor ya se ve de días, ya se ve de edad avanzada, y yo meditaba en todo esto, cómo este hombre le sirvió a Dios durante toda su vida. Ya un hombre ya maduro, un hombre ya experto en la palabra, enseñando a otros. Y yo me imagino que él terminó la carrera. El Señor le llamó a su presencia y yo andaba pensativo en esto. Siempre que mandan un WhatsApp, yo reviso, yo veo si es para oración o si es por gracias, porque lo que pedíamos en oración, pues el Señor ya ha respondido. Y esta vez yo vi ese WhatsApp y veía a este pastor ya grande de edad y todo. Yo decía, ¿cómo es que él acabó la carrera? ¿Cómo es que ya el Señor lo llamó a su presencia? Y ponían un texto donde decía el Salmo, estimada a los ojos es la muerte de sus santos. Y eso es verdad. Es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos, como este hombre que yo les decía que era Lino Castro. Y yendo a esto, yo meditaba en la palabra y empecé a escudriñar la palabra y Dios muestra su palabra. Mira ahí en Primera de Reyes, en su capítulo 3, en su versículo 14, Dios habla con Salomón, le revela a Salomón y dice así: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En la versión Nueva Internacional dice: yo prolongaré tus días. Yo los prolongaré. Entonces, en este aspecto, tenemos la certeza y la confianza de que Dios tiene nuestros días en sus manos. Tiene nuestros días en sus manos. Así es. Porque Dios le dice a Salomón y le da la promesa: si tú guardas mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas, yo voy a prolongar tus días. Hay gente que muere inmediatamente que nace. Hay gente que muere muy joven. Y hay gente que muere muy anciana. Pero Dios tiene el control de tus días en sus manos. Y en esta hora es lo que yo quiero que tú veas conmigo y analicemos cómo Dios tiene el cuidado de nuestra vida. Aún en ciertas circunstancias adversas como es la enfermedad, Dios tiene el control. Y yo veía el libro de Job y analizaba cómo Job fue probado, cómo Job perdió a sus hijos, cómo Job
perdió todo cuanto tenía. Y aún no conforme con esto, le vino una enfermedad. Dice que era gravísima esa enfermedad, era mortal. Como hoy conocemos el cáncer, el SIDA, o lo que está pasando en nuestros días. Así era esta enfermedad. Y Job no encontraba consuelo. Y yo creo que mucha gente podía decir, pues de esta enfermedad no se levanta. Yo creo que de esa enfermedad muere. Y era una lepra muy fuerte. Pero Dios tiene el cuidado. Dios sabe cuándo son nuestros días. Y Dios sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Y dice el libro de Job, yo quisiera que leyéramos el libro de Job. Y vamos a leer su capítulo 5 y su versículo 26. Job 5:26. Dice así. 26. Vendrás a la vejez, a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Ya tiene un tiempo el Señor. Y esta enfermedad no era para muerte para Job, porque dijo el Señor, vendrás en la vejez a la sepultura. Y este hombre de Dios vino a la vejez, a la sepultura. Es el llamado de Dios y es el término de la carrera del cristiano. Y yo te decía, mucha gente hubiera podido decir que de esa enfermedad iba a morir Job, pero Dios tiene el control de tus días. Él tiene el control de tu vida, así como la tuvo de Job. Y yo analizando esto, ya casi acabando Job en su capítulo 42, en sus últimos versículos, dice la palabra de Dios. Los últimos versículos de Job, el 16 y el 17 dice: después de esto vivió Job 140 años. Esta enfermedad no pudo con él, porque no era el propósito de Dios. Es una prueba. Y nosotros tenemos que pasar por diferentes pruebas. Pero la voluntad de Dios era esta, que después dice que después de esto Job vivió 140 años y tuvo hijos e hijas. Dice que vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y dice el 17, murió Job viejo y lleno de días. Así es la voluntad de Dios, que era ya grande de edad, pero era lleno de días. Todavía había fuerza en él, aún de sus 140 años, el Señor lo mantenía vigoroso, fuerte. El apóstol Pablo dice que aunque este cuerpo se vaya desgastando, el de adentro se va renovando, el espíritu se renueva. Y Job no perdió la esperanza en el Señor, y Dios todavía le añadió mucho más de vida. Y eso es a lo que yo iba meditando en esta palabra, que tenemos la confianza y la plena certeza que Dios todo lo tiene en su mano. Aun cuando a veces hay calamidades y pensamos que no hay remedio, Dios tiene el control en su mano. En su mano. El profeta Isaías fue mandado por Dios a un rey y le dijo: prepara tu casa porque morirás. Así le dijo. No le fue diciendo poco a poco, sino llegó y le dijo: ¿sabes qué? Dios dice que prepares tu casa porque vas a morir. Dios ya lo había dicho. Pero ¿sabes que Dios ve cuando el hombre se humilla? Cuando el hombre ora. Cuando el hombre está persistente en la oración y conmueve el corazón de Dios. Dice que este rey se volteó a la pared y le dijo: Señor, acuérdate que he andado en tu camino, acuérdate que he hecho esto, Señor. Y entonces, derramando sus lágrimas y con todo su corazón, le dijo a Dios: acuérdate de todo esto, Señor. ¿Y sabes qué? Dice que el profeta todavía no salía de la casa del rey cuando el Señor le dijo: regrésate y dile al rey que yo he oído su oración. Y ¿sabes? Le alargo 15 años más de vida. Él es el dueño de la vida. Él es el que nos la dio y Él es el cuando nos llama a su presencia. Él tiene todo el tiempo justo.
Y ese rey tuvo 15 años más de vida. Si iba a morir joven, no lo sé, pero tuvo más vida. ¿Y sabes qué? Que esa vida la aprovechó como rey para juzgar a su pueblo y para estar en el camino de Dios, así como le dijo Dios a Salomón: si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas y mis estatutos y mis mandamientos, yo te prolongaré tus días. Te voy a aumentar los días. ¿Y de qué? De vida. Y eso es a lo que voy hoy. El Dios tiene el control en su mano para prolongar tus días, pero cuando cumpla ciertos requisitos que Dios establece. ¿Te imaginas Job cómo quería rascarse con un tiesto, un tizón, su piel toda descarnada? Como mente humana y pensamiento humano podemos decir, no, pues de esta ya no se levanta, pero Dios levanta al caído. Cuando tú vas conforme a la voluntad de Dios, Él tiene sus promesas guardadas para ti. Dice que vivió 140 años. Eso es bueno porque no es una vida que la vivas para el mundo, sino que la vivas para Dios. Y aquí hay otro hombre. Yo estuve escudriñando y te quiero llevar a unos textos porque es bueno que nosotros escudriñemos la palabra. Y en Lucas 2 habla de un hombre ya grande, pero que el Espíritu Santo le había dicho: no vas a morir hasta que veas al Redentor, al Salvador. Lucas 2, 25, capítulo 2, del 25 al 32. Dice así: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. No era perverso, era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué diferencia hay entre los hombres de Dios? Dice que estaba el Espíritu sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ya era una promesa de Dios. Quizás este hombre ya estaba cansado y decía: Señor, pues ya cuando estoy en tu presencia. Dice: no vas a morir. Dice el 27, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Simeón le tomó en sus brazos al niño y le bendijo. Dice a Dios diciendo, el 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. La palabra de Dios es certera y es veraz. Porque este hombre se acordó y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre se había acordado que el Espíritu le había dicho: no verás la muerte, o no vas a morir, en otras palabras, hasta que veas al Salvador. Y él se acuerda de esto. Dice que, movido por el Espíritu, dice, vino al templo donde estaban presentando al niño conforme a la ley. Y dice que lo tomó en sus brazos y empezó a declarar la palabra. Y entonces el 29, lo recalco porque es donde dice Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Y yo creo que así fue la vida de este hombre, de este pastor ya de edad avanzada. Murió en paz. Despides a tu siervo en paz. Y luego acaba diciendo: conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Si guardaré mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, es conforme a tu palabra. No se nos olvide esto, hermanos, es conforme a la palabra de Dios. No es conforme a lo que yo creo, no es conforme a lo que yo pienso, sino conforme a la palabra de Dios establecida ya. Y es un buen aliciente a nuestra vida que nosotros como cristianos corramos la buena carrera. ¿Cómo? Dice que era un hombre justo y piadoso. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Justo y piadoso. ¿Cómo era Job? Un varón perfecto y temeroso delante de Dios. Y Dios prolongó
sus días. Y así más adelante, así en este capítulo 2 de Lucas, vemos a una mujer, dice que era Ana la profetisa. Ana la profetisa. Dice que ella servía en el templo. Servía en el templo. Y era una mujer ya grande de edad, ya era madura. Dice que vivió con su esposo 7 años. Y después ya tenía 84 de viuda. Y dice que ella servía en el templo. A esa edad servir es duro. Pero yo creo que ella ya tenía el amor del Señor en su corazón, porque todo ese tiempo le sirvió a Dios. Su corazón era del Señor. Dice que era ayuno y oración. ¿Cómo? Ayuno y oración. Entonces hay gente que ha dejado huella en la Biblia de que ha hecho las cosas como Dios las ha mandado. Dice que esta mujer no se apartaba de la presencia del Señor. En todo tiempo estaba en su casa de oración. Ya no buscó otra pareja para casarse cuando tuvo la oportunidad de joven. Ahora se juntó con el Señor, se unió con el Señor y ahora dice que ella ayunaba y oraba. Yo me imagino que ella intercedía por el pueblo de Israel porque estaba en su presencia de Dios. Dice que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Y es bonito. Cuando alguien se mete a la presencia de Dios, no quiere ni salir. No tienes ni hambre, no tienes ni sed. Y esto lo digo porque Moisés, cuando subió al monte Sinaí, dice que él estuvo 40 días y 40 noches. Y él en la presencia de Dios, el tiempo no existía para él. Pero le dijo al Señor, ¿sabes qué? Baja, porque tu pueblo se ha corrompido. Pero si fuera Moisés, se hubiera quedado en la presencia de Dios. Porque no hay otra cosa mejor que anhele la vida del hombre. No hay otra cosa mejor que nuestro espíritu con el Espíritu Santo se enlacen y busquen las cosas de arriba. La palabra de Dios dice, ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida y no es bebida. Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es tan cierto, dice un canto por ahí, como el aire que yo respiro. Y así hay varios ejemplos que la verdad me impactan. A veces hemos leído la Biblia y no la hemos analizado tan profundo como cuando tú estás buscando algo, un mensaje que compartir, que llevar, que te llene tu corazón, que te aumente tu fe, tu confianza. Eso es lo que quiere Dios por medio de su palabra y que somos instrumentos. Así como este hombre fue llamado por Dios, Lino Castro, que fue un instrumento usado por el Señor. Así hay varios predicadores que el Señor los ha usado y ya cuando terminan su carrera el Señor los llama y les tiene preparada la corona de la vida. Nosotros nos tenemos que esforzar así como esa gente que es ejemplo a seguir. Decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo te quiero llevar a Deuteronomio. Quinto libro, vamos a leer el 31, Deuteronomio 31, está hablando aquí Moisés. En los 2 primeros versículos, dice, Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Dice el Señor tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Dios lo ha dicho. Ya Moisés ya estaba por entregar la estafeta, como decimos por aquí. Ya él iba a entregar el mando al sucesor que era Josué y ya casi se estaba despidiendo, ya estaba juntando al pueblo de Israel para decirle, ¿sabes qué? Que yo ya voy a partir con el Señor. Ya voy a partir con el Señor.
pero también quiero dejar arregladas las cosas y decirles que Josué va a ser el que los introduzca a la tierra prometida. Porque en el capítulo 34, en su versículo 7, dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y fíjate cómo dice: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Fíjate cómo acaban los hombres de Dios. Dice que sus ojos no se oscurecieron. Dice, ni perdió su vigor. Su fuerza la mantuvo. Pero ¿sabes qué? Que ya era hora del llamado. Él ya había hecho su parte. Él ya había sacado a su pueblo de Israel de Egipto. Ya estaba por introducirlos a la tierra prometida. Ya los había guiado por el desierto. Y ya era el llamado. Ya era el propósito de Dios que ya él tenía que cumplir. Pero dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. No perdió su vigor. Y así es el Señor. Dice, yo voy a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Yo te voy a poner las alas como las del águila. Y esas son las promesas de Dios a nuestra vida. Y así, como vemos en Deuteronomio, también vemos Josué. Y su capítulo 24 de Josué nos dice cómo Josué también se despide del pueblo. Cómo Josué también ya está grande, ya tiene una edad. Y cómo ya siente, yo creo que ya el Señor está llamando. Y empieza a dar su discurso, porque el encabezado dice: discurso, despedida de Josué. Todo el capítulo 24 te da un panorama de cómo Josué empieza a decir al pueblo, lo junta. Así dice el versículo 1. Reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se le presentaron delante de Dios. Acuérdate que Josué era el representante de Dios. Dice que se juntaron y se presentaron delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice que así como anduve yo con Moisés, así andaría yo contigo. Y entonces Él les empieza a decir: acuérdense cómo Dios llamó a Abraham, cómo lo sacó de su tierra. Acuérdense cómo salieron de Egipto. Y empieza a decirles toda la historia para que no se les olvidara nada. Y al último les empieza a decir: hagan compromiso con Dios. Yo ya no voy a estar. Van a quedar estos ancianos aquí, van a gobernar, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar, dice por ahí, pues unas piedras donde ustedes se comprometen a seguir a Dios y a dejar todos los ídolos, todo lo que están los pueblos ahí que están corrompiendo todo lo que es de Dios, toda la idolatría. Y eso es lo que les empieza a decir Josué, ya en su despedida. Así como vimos a Moisés, Josué hace lo mismo. Yo creo que ya en su corazón también sentía ya el llamado de Dios y quiere dejar todas las cosas preparadas, porque tenía un gran compromiso con el pueblo de Israel. Así como tú y yo tenemos un compromiso no solamente en nuestro ministerio, sino a nivel, ya no digo del mundo, de nuestra comunidad. Y antes de que pase todo esto, entonces tenemos que dejar todas las cosas que vayan caminando como es. Yo imagino que este pastor también dejó todas las cosas ya en manos de alguien, donde todos van a trabajar conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Así lo hizo Moisés y así lo hizo Josué. Y en ese capítulo 24, en su versículo 29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, siendo de 110 años. 110 años murió Josué. Y le sepultaron en su heredad en en Timatsera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos. Acuérdate que ya le estaba diciendo a los ancianos que iban a quedar ellos, que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Me impacta esto. Ya había dejado instrucciones Josué a los ancianos y dice que sirvieron, y dice que sirvieron a Josué y a esos ancianos y que sabían todas las obras que Dios había hecho por Israel. Por Israel. Me impacta todo esto. Hay cosas que nosotros, aún sabiéndolas, no las podemos hacer o no las queremos hacer.
Pero hoy yo te invito a que analicemos esto. ¿Cómo Dios recompensa al hombre o a la mujer que hace su voluntad, que guarda sus mandamientos, que guarda sus ordenanzas, sus decretos, sus estatutos, como decía en el Antiguo Testamento? Y más adelante nos da una orden el Señor en Tito. Dice el capítulo 2 de Tito, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Tito: enseñanza de la sana doctrina. Fíjate cómo dice: enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos, yo estaba hablando de los ancianos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hay cualidades que un anciano tiene que tener para que enseñe a los demás. Dice el 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte o en su conducta, más bien, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, y sujetas a sus maridos. Esa es la orden de Dios para el creyente, tanto para el anciano como para la anciana. Y si tú eres joven y me estás oyendo en esta hora, no creas que digas, pues eso cuando yo sea anciano. No, te voy a llevar al libro de Eclesiastés. Yo quiero cerrar con el libro de Eclesiastés. En su capítulo 12, hay algo para los jóvenes. Todo el capítulo 12 es para los jóvenes, pero yo quiero decirte esto. Acuérdate de tu Creador, desde el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaran los guardas de la casa, y se encorvaran los hombres fuertes, y cesaran las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Fíjate cómo dice, ¿estás joven? Sí, pero van a haber años donde tú vas a ser maduro, donde tú ya vas a empezar a envejecer. Y dice, antes que se oscurezca tu luz, antes dice que se encorve tu cuerpo, que era fuerte, y las muelas se caigan. Dice el 4, las puertas de afuera se cerrarán por lo de abajo del ruido de las muelas, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temblarán de los que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta. Será una carga, y se perderá el apetito. Ya no serás vigoroso, dice, se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Y luego dice aquí, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Joven, este es también un llamado para ti. Que este capítulo 12, en todos sus versículos, está hablando que te acuerdes que tu juventud, que tu fuerza, que todo viene de Dios, que el Dios tiene control de tu vida en sus manos para darte la vida y la oportunidad de que tú le sirvas en tu juventud también. Así como le dijo a los ancianos y a las ancianas que enseñan, así también le dice al joven que cuando tú estés fuerte, antes que pase esto, antes que vengan los años malos de tu vida y digas no tuve contentamientos en ellos porque quizás gastaste tu vida en otras cosas que no eran de Dios, y entonces vengas a lamentarte ya cuando seas viejo y se encorve tu cuerpo. Entonces un llamado a los jóvenes, un llamado también a la gente ya madura para que le sirvamos al Dios Todopoderoso, y cuando nosotros ya tengamos que partir, el Señor nos llame a su presencia y seamos recompensados. Así que ten ánimo y esfuérzate
en ese camino que Dios manda y Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Dios te bendiga. Yo quiero orar un poquito contigo. Inclina tu rostro donde te encuentres y dile: bendito Dios, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú tienes el control de mi vida en tus manos. Porque yo sé, mi Dios, que cuando tú me llames a tu presencia, con gozo alzaré mis manos y te voy a decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Corrí la buena carrera y peleé la buena batalla. Gracias, mi Dios, porque tú nos capacitas para la enseñanza y también nos capacitas, mi Dios, para que tu nombre sea glorificado y sea extendido a las naciones. Gracias, mi Dios, por la oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra y de entenderla y de ponerla por obra. Bendigo, Señor, en tu nombre a mis hermanos, Señor, que se encuentran del otro lado de la pantalla, mi Dios, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les prosperes, Señor, que abra la ventana de los cielos y derrames tu bendición en sus vidas, Padre. Que si hubiera, Señor, enfermedad, tú les sanes. Por tu llaga fuimos curados y yo sé que tú sanas, Señor, a distancia, mi Dios, y sobre todo que tú tienes, Señor, en tus manos nuestra vida. Gracias, Señor, por estos momentos de comunión con tu Espíritu Santo. Te damos honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo, Dios les bendiga y nos vemos posteriormente.